¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión número uno del curso de Kubernetes, orquestación de contenedores. Este es el sitio oficial de Minikube, ¿está bien? Entonces acá incluso fíjense, acá les está indicando que Minikube es un clúster de Kubernetes a nivel local, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá nos está indicando cuáles son las características de hardware. 2 CPUs, 2 GB de memoria, 20 GB de disco, conexión a internet, etcétera, ¿no? Perfecto. Y entonces, ojo, acá ustedes tienen que seleccionar según lo que tengan a nivel de distribución. Por ejemplo, estamos trabajando con Linux, sí, ya está seleccionado Linux. Estamos trabajando con x86-64, sí. Necesitamos trabajar con una versión estable, sí. Necesitamos, ¿qué tipo de instalación? Paquete de Debian, paquetes RPM para Red Hat, paquete binario, etc. En este caso lo voy a dejar así, paquete binario, una descarga binaria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hemos seleccionado, acá abajo ya me está apareciendo el comando que vamos a utilizar para poder realizar la descarga. Entonces, punto número uno, vamos a copiar esta primera línea de comando. Está bien, simplemente lo voy a copiar. Ok, nos vamos acá a la terminal. Y en la terminal acá vamos a pegar. Ok, le doy enter. Entonces, lo único que estoy haciendo con esto es descargar la versión más reciente de Minikube. ¿Está bien? Eso es lo único que estamos haciendo, nada más. Esto es aproximadamente unos 82 megas, algo así. Ok, fíjense, ya ha terminado de descargar. Ya está. Si ejecutamos un ls-lh, le doy enter. Acá está, fíjense. Este es el archivo minikube-linux-medio AMD64 y son 83 megas. Eso es lo que acaba de descargar. ¿Está bien? Perfecto. Volvemos acá al sitio oficial de Minikube. Y la segunda línea, como lo hicimos hace ratos, tenemos que instalar Minikube. ¿Está bien? Entonces simplemente lo copiamos, nos vamos a la terminal y acá en la terminal simplemente pegamos y vamos a realizar la instalación de este Minikube. Que al fin y al cabo esta instalación está directamente relacionado con el movimiento y la asignación de permisos, como ya lo hemos visto en su momento con el kubectl. Entonces acá le doy enter y listo, ya está. Si hacemos un listado detallado del user local bin y le decimos Minikube, entonces ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está el archivo de Minikube, el archivo binario. Perfecto. Bien, con esto es más que suficiente. Con esto ya lo tendríamos listo. Es decir, si en este momento yo ejecuto minikube espacio version, le doy enter, fíjense, ahí me está apareciendo la versión que tenemos actualmente de Minikube. Es la versión 1.31.2, ¿ok? Entonces, es así de sencillo la instalación de Minikube, ¿ok? Bien, entonces, ojo, la instalación ya está hecha. Ahora el tema es la inicialización, que eso es muy diferente, ¿está bien? Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo que pasa? Cuando volvemos al sitio oficial de Minikube, ya hemos hecho la descarga del archivo binario, hemos hecho la instalación del archivo binario, etcétera, pero acá ya nos dice cómo tenemos que iniciar nuestro clúster. Y acá es el tema fundamental, el proceso de inicialización del clúster. Y ojo, ojo con esto, no es tan sencillo como colocar Minikube Start, como ustedes lo están viendo acá. Minikube Start no es tan sencillo, ¿está bien? Hay algunos pasos de por medio que se tienen que cumplir. ¿Y cuáles son esos pasos de por medio? A ver, les comento. Existen dos formas de poder inicializar nuestro clúster de Kubernetes, ¿ok? Lo podemos hacer utilizando el usuario root, que no es lo más recomendable. Sí lo puedes hacer, pero no es muy recomendable. Lo más recomendable es que te crees un usuario adicional para poder trabajar con el clúster de Minikube y desde ese usuario que acabas de crear, recién puedas arrancar tu clúster. Eso es lo más recomendable, pero es que va a depender, ¿está bien? Va a depender, pero repito,
desde ningún punto de vista y menos cuando estés en producción, utilices el usuario root para poder iniciar el clúster. Esto ya es un tema de seguridad. Si tú vas a trabajar con el usuario root o vas a forzar, porque incluso si desde acá yo quiero ejecutar y arrancar el usuario, nuestro clúster utilizando el usuario root, si quiero hacerlo desde acá, no me va a dejar, no es recomendable. ¿Lo puedo forzar? Claro que sí. Es algo similar. Si ustedes ven acá, acá nos dice Minikube Start, ¿está bien? Minikube Start. Entonces yo podría hacer algo como Minikube Start. ¿Está bien? Si le doy Enter seguramente va a protestar, pero yo le podría decir --force. Esto es para poder forzar a que sí o sí utilice el usuario root, porque no se olviden, en este momento estamos con el usuario root. Si ejecuto un ID, ahí me dice que estoy con el usuario root trabajando. Pero repito, por temas de seguridad no es recomendable. Es siempre mejor que te crees un usuario adicional. Entonces, vamos con eso. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a decir acá user add, adicionar usuario. Como estamos en una distribución de Debian, voy a adicionar el parámetro "-m". Si estuvieran ustedes en Red Hat, en Rocky Linux, en Alma Linux, no necesitan el atributo "-m. Este "-m se lo utiliza en Debian, se lo utiliza en Ubuntu, también para que se pueda crear el directorio de trabajo del nuevo usuario. Por ejemplo, voy a crear el usuario 300, ¿está bien? Le doy Enter, listo. Ya tengo el usuario 300. Le voy a asignar una contraseña utilizando el comando passwd. Voy a asignarle una contraseña al usuario 300, ¿está bien? Le doy Enter, me pide la nueva contraseña. Le asigno esa contraseña, repito la contraseña. Listo, y me dice que se han actualizado las contraseñas de manera satisfactoria para el usuario 300. Verificamos en la base de datos. No se olviden que la base de datos de los usuarios está acá en passwd dentro del directorio etc. Le damos Enter y fíjense que acá al final nos aparece user 300. Le está asignando el código de usuario 1001. ¿Está bien? Y ahí está. Y estamos trabajando, y ojo con esto, estamos trabajando con la shell SH. Esta shell la vamos a modificar, incluso el grupo. Estamos trabajando con el grupo 1001. ¿Quién es el grupo 1001? Es el mismo grupo user 300. ¿Está bien? Entonces tenemos que modificarle el grupo y tenemos que modificarle la shell. Hasta el momento lo único que hemos hecho es crear el usuario y darle una contraseña, pero ahora vamos a modificar este usuario. Para eso le voy a decir user mode. ¿Ok? Primero le voy a modificar la shell. Para modificar la shell se utiliza el parámetro "-s" minúscula. "-s", y la shell que le quiero asignar a este usuario es la shell bin bash. Ya no quiero que trabaje con la shell sh, sino con la shell bash. Espacio. El grupo predeterminado que tiene el usuario 300 es el propio grupo del usuario 300. No se olviden que cuando se crea un usuario, automáticamente se crea un grupo con el mismo nombre del usuario. Es decir, si yo creo el usuario Juan Pérez, se va a crear su grupo Juan Pérez y el usuario Juan Pérez va a pertenecer a su propio grupo, va a ser miembro de su grupo que se llama Juan Pérez. Es lo mismo que sucede acá. Hemos creado el usuario 300, se ha creado el grupo 300 y el usuario 300 es miembro del grupo 300, del usuario 300, ¿está bien? Entonces le tenemos que cambiar de grupo. Entonces para eso le decimos OG para cambiar grupo primario. Le vamos a cambiar para que el usuario 300 pertenezca al grupo Docker, que su grupo primario sea Docker, ¿está bien? Entonces ahí le decimos el usuario 300 va a tener esas modificaciones. Le doy Enter. A ver qué pasa acá porque no me quiere cambiar. User mode, "-s", bin bash. Acá le voy a decir AG. Listo, ahora sí. Si hacemos un cat, fíjense, ahora sí acá ya nos está apareciendo el bash. ¿Está bien? Ahí aparece el bash. Perfecto, la shell ya está modificada. Perfecto, listo. Entonces, una vez que hemos realizado este trabajo, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir select user o SU, espacio, guión, espacio, user 300. Listo.
Entonces, fíjense, ya estamos como el usuario user 300, ya estamos trabajando de esa manera. ¿Está bien? Entonces, con este usuario, con esta cuenta que acabamos de crear, ya vamos a poder realizar el arranque de nuestro cluster de Kubernetes que lo queremos hacer con Minikube. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se hace esto? Le digo Minikube, espacio, start, espacio. Ahora, ojo acá, ¿verdad? Guión, guión, driver. Recomendación, siempre que quieran arrancar su cluster, les recomiendo que tienen que colocar el parámetro driver. Pese a que el sitio web oficial de Minikube no te decía que coloques driver, sino solamente te decía Minikube start y pare de contar. Pero les aconsejo que trabajen con el driver. En el driver ustedes van a especificar con qué container runtime están trabajando. En este caso estamos trabajando nosotros con Docker. ¿Está bien? Si están trabajando con CRI o con RKT, etcétera, lo tienen que colocar acá. En este caso, repito, estamos trabajando con Docker. Entonces, acá simplemente le damos Enter. Y paciencia. Fíjense que en este momento lo que está haciendo es descargar Kubernetes. ¿Está bien? Y fíjense ahí dice descargando Kubernetes la versión 1.27. ¿Está bien? Una vez que termine todo esto, ahí les voy a explicar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está realizando. Entonces, en este momento está descargando elementos fundamentales para poder inicializar el clúster de Kubernetes. ¿Ok? Entonces, paciencia. Y fíjense, acá tranquilamente le hemos dicho Minikube Start. No estamos forzando a nada. Si ustedes quisieran realizar esta misma tarea de inicialización y descarga del clúster de Kubernetes, si lo quisieran hacer con el root, tendrían que forzarlo. Tendrían que colocar -- force. No es lo recomendable. Obviamente que funciona, ¿ok? Funciona, pero no es lo recomendable. Esto, repito, por temas de seguridad, ¿ok? Entonces siempre es mejor crearse un usuario adicional. Entonces, por favor, paciencia. Ya estamos aproximadamente a un 45-46% del proceso de descarga. Esto ya finaliza y ya estamos a un 50%. ¿Ok? Esto ya lo va a terminar. Entonces, un poco de paciencia, por favor. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches, dime. Listo, fíjense. A ver, ya ha terminado. ¿Ok? Ya ha terminado. Vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que está sucediendo. A ver, punto número uno. Acá nos dice que estamos trabajando con la versión 1.31 de Minikube en una distribución de Debian 11.8. ¿Está bien?
punto número 1. Se está trabajando con el driver de Docker. Básicamente es lo que nos está indicando ahí. ¿Ok? Ahora, ojo, este driver de Docker tiene privilegios administrativos. Y acá está la clave del asunto. Es justamente lo que estaba comentando su compañero. ¿Necesitamos a este user 300 darle acceso administrativo dentro del grupo will? No, porque en el caso de Docker ya lo tiene. Y por detrás, a nivel de background, Docker está haciendo todas esas verificaciones con escaladas, si es que en algún momento necesitamos privilegios elevados para realizar diferentes tareas. ¿Ok? Ahora, lo que nos compete, según lo que hemos visto en la parte teórica, se está inicializando acá el control plane del cluster. ¿Está bien? No se olviden que el control plane es el nodo maestro, es el nodo a través del cual se va a encargar de la administración de los nodos worker de todo el cluster. No se olviden que el control plane, si los vuelvo a mostrar acá, este es el control plane, ¿verdad? El que está acá al centro. Entonces, en primera instancia, este es el que se acaba de inicializar, el control plane. Se está haciendo un pooling de las imágenes base, es decir, se está descargando Kubernetes, ahí está, se ha descargado la versión 1.27, etc. Se ha hecho la precarga, son aproximadamente 400 megas lo que se ha descargado en primera instancia. Luego el punto de firma base son 447 megas. Y ojo con esto, algo muy importante. La creación de este clúster, ¿ok? La creación de este clúster, y ojo con esto, solamente estamos creando un clúster de un solo nodo, solo de un solo nodo, ¿ok? Y para crear este clúster de un único nodo utilizando el runtime de Docker, está utilizando dos CPUs, genial, que eso es lo que ya les he comentado, incluso les he mostrado ahí en la página oficial que tienen que tener dos CPUs, y está utilizando aproximadamente 4 GB de memoria RAM. Pero esto lo está utilizando porque nosotros tenemos 16 en la máquina virtual. Esta máquina virtual de Debian tiene 16 GB, por eso está utilizando 4. No quiere decir que si tú tienes una máquina virtual de 8 GB también va a utilizar 4. No, no, no. Lo que va a hacer es utilizar 2.2 GB. ¿Está bien? 2.2 GB. Generalmente va a trabajar con un 25%, generalmente con un 25% del total de memoria que tú tengas en tu máquina o en tu servidor. En este caso, como tenemos 16, aproximadamente está trabajando con 3.9, 4 gigas. ¿Está bien? Bien, listo. ¿Esto qué quiere decir entonces? Cuando ustedes tengan que crear diferentes clusters, entiendan bien de que a más clusters que vayan creando, más consumo de memoria y más consumo de recursos van a tener que realizar dentro de su servidor. Entonces no es crear clusters por crear, ¿está bien? Porque si no, eso lo va a ir consumiendo. Y obviamente, si van a crear más clusters, lo que están haciendo es que todos los clusters van a ir trabajando a media máquina. O puede llegar un punto en el que tanto crear clusters se queden sin memoria y todo deje de funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bien. Aparte de eso, aparte de trabajar con el control plane, la inicialización, etc., acá también está realizando la generación de certificados y de llaves, ¿no? Llaves de seguridad y certificados digitales para la inicialización. Está arrancando y está booteando el control plane. Está realizándose la configuración de las reglas base de control de acceso, ¿ok? Lo que se conoce como el RBAC, el control de acceso base. Eso lo vamos a ver más adelante. Se está haciendo la verificación de los componentes de Kubernetes y ojo con esto. Aparte de eso, también se está activando el kubelet. No se olviden que el kubelet es el agente de comunicación y verificación de estado. Eso es lo que está realizando acá. Y finalmente el API Server. Directamente con el control plane, el API Server ya está arrancando. No se olviden que el API se encarga de la conexión con la interfase del cliente. En este caso, como más antes hemos realizado la instalación del kubectl, automáticamente el kubectl ya está conectándose a este minikube.
¿Está bien? Ya se va a poder conectar y dentro de un momento les voy a mostrar cómo lo tienen que hacer. Porque fíjense acá les dice done, ya está hecho. Ha reconocido que tenemos kubectl, ahí está. Ha reconocido. Eso es por eso que lo hemos instalado en ese orden. Primero kubectl y después el Minikube. ¿Está bien? Y como dice acá, kubectl ahora está configurado para poder utilizar Minikube como cluster de manera predeterminada. También se está trabajando con el espacio de nombre default. ¿Está bien? Entonces ya está reconociéndolo. ¿Cómo verificamos que todo esto está funcionando correctamente? ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, le pueden decir Minikube status para ver el estado del Minikube. Le damos Enter y fíjense, ahí está. El tipo, Control Plane. Ya hemos visto que es Control Plane. Se está ejecutando correctamente. También está corriendo el kubelet, que no se olviden que el kubelet es el agente de comunicación y verificación de estado, y también el API Server, como les dije hace un momento, también ya está corriendo. Este es el que se encarga de la interfaz o sirve como interfaz entre kubectl y el Minikube. ¿Está bien? Y entonces la configuración de Kubernetes ya está realizada en su primera etapa, en su primera instancia. ¿Está bien? Ya lo tenemos hasta ahí. Entonces con este parámetro de status van a poder saber qué es lo que está corriendo al momento. Y todo esto, tal cual lo están viendo, debería estar trabajando así en primera instancia. Hasta ahí ya lo tenemos, ¿ok? Ahora, siempre va a ser recomendable que podamos tener acceso a los logs, ¿está bien? Entonces acá pueden colocar ustedes tranquilamente Minikube logs, le dan Enter y acá les va a salir todos los logs que se está generando dentro de su propio cluster. ¿Está bien? Obviamente, si algo estuviera fallando, ahí tendrían que revisar estos archivos de logs para ver qué es lo que está fallando, qué es lo que no está funcionando o qué tratativa tengan que realizar. ¿Ok? Por el momento, como han visto, todo está corriendo de forma satisfactoria. Pero desde ya, y les voy comentando, ese parámetro logs les va a ayudar para poder trabajar en troubleshooting o resolución de problemas. Ahora, ojo, cuando ustedes instalan un cluster, ese cluster de Kubernetes siempre va a tener una dirección IP. ¿Está bien? Siempre. Y casi siempre van a tener la misma dirección IP. Para eso vamos a utilizar el Minikube IP. ¿Está bien? Espacio y fíjense, esta es la dirección IP con la cual está trabajando nuestro cluster, la 192.168.49.2. ¿Está bien? Casi siempre esa es la misma dirección IP con la cual ustedes seguramente cuando realicen sus laboratorios en casa, armen su laboratorio, entonces van a tener esa propia dirección. ¿Ok? Ahora, una prueba que pueden hacer también es esta, aparte de ver la dirección IP, aparte de ver los logs, también verificar si tenemos acceso mediante SSH al Minikube. ¿Está bien? A ver, le doy Enter y fíjense, ahí está. Me puedo conectar vía SSH al Minikube, ¿no? Y ahí aparece Docker, @Minikube, etc. ¿Ok? Ahora, ojo, en versiones anteriores de este cluster de Minikube de Kubernetes no existía el acceso a través del SSH, pero en versiones actuales ya podemos conectarnos a este clúster y podemos realizar diferentes tareas. Por ejemplo, yo le puedo decir pwd para saber en qué directorio nos encontramos, con qué usuario. Ahí está el usuario Docker en su propio directorio de trabajo. Si hacemos un ls no tenemos nada, etcétera, ¿no? Entonces acá le digo exit simplemente para poder cerrar la sesión del cluster de Minikube. Por SSH también para ciertas tareas va a ser menester que nos podamos conectar. Yo qué sé, si en algún momento queremos trabajar en la parte de certificados, hacer verificaciones o envío de sesiones por rsync, etcétera, entonces va a ser necesario que nos podamos conectar. En esta primera etapa, por el momento, no. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto ya tenemos nuestro clúster de Kubernetes de un solo nodo. ¿Ok? Ahora, ojo, esto va a ser muy importante. En este momento estamos con el usuario 300, desde el cual podemos realizar la administración de este clúster. Entonces va a ser importante que entiendan esto. ls-la, voy a listar información oculta, por eso estoy trabajando con el atributo "-a". Y fíjense, acá aparece el directorio Cube y el directorio Minikube.
No se olviden, por eso estoy colocando "-a" para que me muestre información oculta. Estos directorios comienzan su nombre con punto, .cube, .minikube. Por eso están ocultos, ¿está bien? Entonces, estos dos directorios son los que mantienen la configuración tanto del kubectl como del minikube, ¿está bien? Cada uno ahí de manera directa mantiene la información de configuración. Esto directamente relacionado con los nodos del clúster. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Si en este momento yo ejecuto un ls.cube, le doy enter, fíjense ahí aparece config, ¿está bien? Aparece config. Esto del config, ¿qué es? ¿Es un directorio? ¿Es un archivo? ¿Qué es? Ah, es un archivo, ¿está bien? El archivo de configuración del kubectl. ¿Y para qué nos sirve esto? Podemos ver su contenido. Yo le puedo decir kubeconfig. Quiero ver el contenido utilizando el comando cat del archivo de configuración del kubectl. Le doy enter. Entonces acá, fíjense, acá me está diciendo cuál es la versión del API que se está utilizando, la versión 1. Acá me está dando información del clúster. Y algo fundamental, como ya les he dicho hace un momento, el kubectl es lo primero que hemos instalado y es el que se encarga de tener una conexión directa con el clúster de Kubernetes gracias al API. ¿Está bien? El API es el puente de conexión entre el kubectl y cualquier herramienta o recurso de clúster de Kubernetes. En esta primera etapa, Minikube. Entonces acá nos está mostrando información del certificado de autorización que tenemos a través del CA-CRT. Este es el certificado de requerimiento del agente o del Certification Authority. También este es el servidor raíz. Ahí está. Esa es la ruta desde el cual se está accediendo al certificado oficial como autoridad certificadora. ¿Está bien? Entonces acá nos está mostrando cuál es el proveedor de este clúster. El proveedor o el provider es Minikube, está bien, para Kubernetes. Ahí está la versión. Información del clúster. Fíjense, esta es la información. Ahí está la dirección IP. Ahí está el puerto 8443 que utiliza nuestro clúster. Si en algún momento quisiéramos tener conexión vía web, ahí lo vamos a poder observar. ¿Cuál es el nombre del clúster? El clúster se llama Minikube, así se llama nuestro clúster. ¿En qué contexto se está ejecutando? El clúster es Minikube. Ok, ahí está la información. El nombre de espacio es default. El usuario Minikube, el nombre Minikube. ¿Está bien? Entonces siempre es bueno verificar cuáles son los certificados y la llave de seguridad que se está utilizando más sus rutas. Entonces acá tenemos la conexión del certificado del cliente para nuestro clúster, que es el client.crt, y la llave de seguridad de este propio cliente para realizar la apertura y la conexión hacia ese clúster por parte del kubectl. No se olviden, estamos en el archivo de configuración del kubectl. Entonces, desde acá podemos ver la información de conexión directamente con el clúster de Kubernetes. ¿Está bien? Para eso está, por eso hemos instalado en primera instancia el kubectl. ¿Ok? Ahora, esto en el caso del directorio oculto que es kube. Pero, ¿qué pasa con el otro directorio que es Minikube? Si le doy enter, fíjense, Minikube tiene todos estos archivos y estos otros directorios. De todos estos, el que más nos interesa es el directorio Machines. ¿Está bien? Machines. Ahora, este directorio Machines básicamente es el que se encarga de almacenar los clusters que hemos creado con Minikube. ¿Está bien? Repito, no por el hecho de tener Minikube y tener un clúster ahí para la cosa, sino que pueden tener ustedes bastantes clusters, más de un clúster con Minikube. Pueden crear varios clusters, ¿está bien? Pero como ya les dije hace un momento, eso va a repercutir en su memoria. Si tienen bastante memoria, pueden crear los clusters que ustedes quieran, ¿está bien? Pero a más clusters creados con Minikube, más consumo de recursos, especialmente más consumo de memoria, ¿está bien? Ya la próxima clase vamos a ir realizando algunas pruebas de Minikube, vamos a ir viendo si los clusters están activos, cuáles están pasivos, cómo se crean nuevos clusters, qué tal si yo quiero crear. Ahora, incluso, como yo les decía en la parte teórica, Minikube generalmente se utiliza para crear clústeres de Kubernetes de un solo nodo, pero a la fecha con Minikube puedes crear clústeres de 2 nodos, de 3 nodos,
No hay ningún problema, ya lo puedes hacer a la fecha, pero en su concepto inicial, Minikube siempre ha sido creado para poder trabajar con clústeres de un solo nodo, pero eso no quiere decir que a la fecha no puedas tener un clúster con Minikube de más de un nodo. Puedes tener de 2, de 3 nodos, no hay ningún problema, ¿está bien? Pero a más nodos tenga tu clúster, más consumo de memoria. Y entonces, en resumen, no se olviden, el directorio Machines es el encargado de trabajar con los clusters que tiene o que van a ser creados con Minikube. ¿Está bien? Listo, señores. Por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Con esto hemos realizado todo lo necesario para esta primera sesión que teníamos programado, que era entender el concepto de Kubernetes, entender la arquitectura de Kubernetes. Hayan aprendido lo que es el control plane, cuál es la función del control plane, cuál es la función de los nodos worker, qué tienen internamente los nodos worker. Como han visto, tiene pods. ¿Qué es un pod? No es más el elemento base o el elemento básico para poder almacenar contenedores. Hemos aprendido lo que es un kubelet, un kubeproxy, etc. Y finalmente hemos aprendido a instalar kubectl, que es el que se encarga de realizar la administración remota de los clusters. ¿Y quién es el puente? El API server. Y finalmente estamos aprendiendo a instalar Minikube, que es un clúster de Kubernetes de un solo nodo, pero que se puede crear de 2 o de más nodos. Claro que sí, con las versiones actuales ya lo podemos hacer y eso lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Hasta esta parte, ¿dudas, consultas sobre esta primera sesión? ¿Alguna duda que tengan? Listo, señores, entonces de mi parte nada más. Muchísimas gracias por haber asistido a esta primera sesión del curso de Kubernetes. Los espero el día lunes en nuestra segunda clase. No se olviden que las clases son los lunes y los miércoles. Son 12 horas de capacitación, son 8 clases. ¿Ok? Entonces el día lunes los espero para nuestra segunda sesión, donde ya vamos a ir viendo cómo levantar los clusters u otros clusters, cómo crear, cómo eliminar, cómo adicionar nodos al clúster, cómo verificar información de puertos, etc. Eso ya vamos a ir incrementando nuestro nivel de manera progresiva. Entonces nuevamente, muchísimas gracias, muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana y los espero el día lunes.